Bienvenido de nuevo a una sesión discontinua. En este caso va a ser una sesión discontinua retro. Queremos un poco conmemorar una fecha no redonda, pero bueno, al final una fecha importante, que fue un año mágico de estreno. Y es que dio la casualidad que ese fin de semana se estrenaron dos joyas para los que somos amantes del cine de los 80. Y bueno, del cine fantástico de los 80, que son Cazafantasmas y Los Gremlins. Tú imagínate la sesión doble maravillosa de aquella época, Jordi. Totalmente. Y bueno, son dos productos dentro del género muy diferentes. Uno impulsado por Steven Spielberg, como fue Gremlin, y Los Cazafantasmas con un origen más peculiar, porque prácticamente lo que teníamos ahí, aunque teníamos a Ivan Reitman como director, que era un director canadiense, que ahora lo asociamos muchísimo a la comedia, pero que fue el que empezó a producir las primeras películas de David Cronenberg, que era el rey de la enfermedad venérea, pues eran actores que venían de Saturday Night Live, eran cómicos. Bill Murray, Dan Aykroyd, Harold Ramis y luego Ernie Hudson, que hacía el personaje de Winston. Y cada una por su sitio, desde su perspectiva, tiene sus peculiaridades, pero vamos, que son dos películas que nosotros somos fan a muerte de ellas. Si se diese la casualidad que se estrenaran hoy día, ¿cuál de las dos irías a ver primero? Pues yo creo que los Gremlins, porque es que me encanta Joe Dante, me gusta el cine de Joe Dante muchísimo, yo lo disfruto Yo, 100%. yo reconozco que yo me quedaría con Los Gremlins. O sea, es una película que es que siempre la he disfrutado un montón porque es una monster movie, entre comillas, para niños, y muy entre comillas, ojo, Sí, también creo sí, que era sí, una película, ahora lo hablamos. creo que era una película para niños de la época. Y es que la llevo disfrutando de siempre. O sea, es verdad que Cazafantasmas también, es que Cazafantasmas es muy disfrutable. Cazafantasmas es una de esas películas que cuando estás cambiando de canal y da la casualidad que está, te la deja un rato, porque a lo mejor tienes que seguir haciendo cosas, pero te la deja un rato, o si está terminando, te la termina de ver. El guardián de la puerta, el maestro de la... Es que tiene tantas cosas esa película, con un personaje, el de Bill Murray, que a veces te saca de quicio. Porque fíjate, a mí una vez me pasó que la estaba revisionando después de mucho tiempo, ya, y te hablo de que a mí me encanta la película, pero no sé qué me pasó, que la estaba viendo y me estaba cayendo mal el personaje de Bill Murray y estaba pensando, joder, qué tío más insoportable, qué tío, qué insoportable que es. Y empecé a dudar y todo de la película, digo, pero ¿cómo me pudo gustar esta película si el tío es insoportable? Creo que ese día tuve un mal día y me levanté con el pie izquierdo y la vi malamente, porque luego en verdad es una película que me encanta, tío. Abuelita. Y con una secuela magnífica también, por cierto, que Muy fan yo. además, curiosamente, las dos películas tienen la similitud de que tuvieron una secuela y ahí se cortó. Sí, Y ya no han vuelto a tener, bueno, Cazafantasmas, entre comillas, se supone que ha tenido una secuela, que yo no sé hasta qué punto será secuela o no, pero las dos tuvieron una segunda entrega que era curioso porque los 80 normalmente película que era de éxito, película que solía tener una trilogía mínimo. sí, Y sí, sí. ninguna de las dos tuvieron secuelas, mejor o peor, pero de ahí no pasaron, no pasaron. Yo creo que haría como tú, yo creo que me iría al cine, primero pediría a Gremlin y luego iría a ver Cazafantasmas. Que es curioso porque ahora que estamos haciendo la vuelta al cine, podríamos pegarle un pasote a todas esas películas de los 80 que yo iría encantado a ver al cine. Yo iría de cabeza. Vamos a hablar un poquito de Gremlin y luego de Cazafantasmas. Que es que Me Gremlin parece. también tiene un origen muy chulo porque, bueno, Joe Dante venía sus orígenes eran hacer cine con Roger Corman. Roger Corman, presupuesto reducido, serie B siempre, cine fantástico, violencia, desnudos y tal. Hizo Piraña, que fue la primera película con la que pegó fuerte, y luego ya hizo Aullido, ya fuera de Roger Corman, que para mí es la mejor película de licántropos moderna que se ha hecho. Y Joe Dante dio con Steven Spielberg de Amblin, que estaba ya intentando hacer más producciones con Amblin. Recordemos que Steven Spielberg en los 80 fue más famoso como productor que como director. Ahí tenemos los Goonies, tenemos, yo qué sé, muchísimas películas clásicas de los 80 comerciales. Y el guión era de Chris Columbus.
Y a Chris Columbus luego se hizo bastante famoso, pero era su primer guión importante. Y él siempre ha confesado que su versión la primera versión del guión era mucho más sórdida y menos para niños. Que yo ayer estaba revisando Gremlin otra vez y digo, hostia, esto es para niños, pero como has dicho tú, muy entrecomillado. Porque hay escenas, algunas escenas que todavía las veo y dices, hostia, madre de amor No, hermoso. hay escenas que son... claro, es que ten en cuenta que una de las cosas con las que juega los Gremlins es que no es un terror explícito, pero lo que sucede es muy macabro, es muy negro. Es decir, la escena de la silla elevadora, de la escalera, joder, es que es muy negro. Es que tú Sí. piénsalo, porque claro, como estás en un mundo fantástico de bichitos y tal, pero si te paras a pensar y dices por un momento, dices, joder, han cogido a una anciana y han hecho que salga volando por una ventana hasta... O sea, se ha matado, esa mujer se ha matado. Sí. Lo que pasa que como lo hacen, que a mí una de las cosas que menos me gusta del cine, del cine sobre todo fantástico y de terror, que es que te presentan un personaje como muy desagradable para que acto seguido, cuando lo maten, tú te alegres. Era como muy típico, ¿no? Venga, vamos a presentar personajes desagradables para que si los matan, el público no diga, oh, no, claro, no te van a presentar a la abuelita simpática de magia que cuida gatitos. No, te presentan a la tía que quiere matar a un perro. Entonces, en ese momento es como, bien, bien. Sí, la Pero verdad que está bien. es muy, y bueno, y yo la escena de la madre en la cocina, creo que es brutal. Sí. O sea, es que yo ahora me río porque con todo esto bueno, todo el tema del coronavirus y tal, siempre se hacen chistes, ¿no? Y había gente que decía, me parecía muy estúpido que alguien no fuera capaz de seguir 3 simples normas en los Gremlins. Viendo cómo se está portando ahora la gente, lo entiendo. Exactamente. No sé, creó una mitología muy, no sé, muy icónica, porque principalmente, aunque ya hemos hablado del humor negro, del terror y demás, la comedia negra funciona muy bien alternándola con las situaciones más de intriga y demás. Pero es una fábula navideña, 100%. Una película navideña para verla con La Jungla de Cristal, con películas de la temática. Y luego eso, los animatrónicos, es decir, las marionetas. Primero de Gizmo te enamoras. Te enamoras Sí, desde el primer momento que lo ves, con la musiquita esta que tararea y demás. Y luego el trabajazo que hubo detrás, cada uno de los Gremlins podía tener a 10 marionetistas debajo moviendo cables y demás para los gestos. Y es que son muy divertidos. Es decir, estás viendo que están haciendo barbaridades. Coño, el momento en el que Stripe, el de la cresta, se tira por Billy con la motosierra, dice, hostia, colega, que es que se lo va a cargar. claro, pero es Burra. que son auténticas burradas. Es que en verdad, si lo Sí, pensamos, sí. son auténticas. Lo que hacen son burradas. Lo que pasa es que, como te la están haciendo en un contexto que te han metido navideño y tal, pues como que parece que queda todo más edulcorado. Es como una especie de Looney Tunes. Tú estás viendo, Es que eso, es que Joey Dante es fanático de los Looney Tunes y del cartoon. estás viendo auténticas barbaridades, pero como suavizadas para que no. Y dices, no, si es que estoy viendo, joder, es que esto es una barbaridad. Ya digo, a mí la escena de la madre, de la cocina, Sí. me parece brutal. O sea, cuando mete a uno de los Gremlins en el microondas, Y el otro es joder, la licuadora, que lo destroza, se le ven las patillas. no, y ahí me encanta porque todo el mundo ha gilipollado y llega la madre ahí. Además, el típico personaje de ama de casa de la época, porque es que lo típico, ahí están, vamos, no salieron con cosas diferentes. Más allá bueno, del padre inventor, que el padre inventor me parece un personaje muy interesante y me río mucho, Da mucho pero juego, era, vamos. es increíble. Y otra de las cosas que me gusta mucho de ese cine era eso, te llega, va a una tienda de un chino y te encuentras con un bicho y no te explica ni el origen del bicho, ni... Porque yo en esas cosas me pienso, digo, bueno, ¿y entonces qué pasa si te coges a la criatura y hace un cambio horario? ¿Qué tienes que respetar? ¿El cambio horario nuevo? ¿Tienes que respetar el cambio horario antiguo? ¿Cómo va esto? ¿Cómo? Esas coñas se han hecho mucho. Pero bueno, es lo que digo yo, ¿no?
cuando se estrenaba este tipo de cine en los 80 no éramos tan quejicas como ahora. Si se estrenara ahora los Gremlins estaríamos diciendo, pero ¿cómo puede ser? ¿De dónde viene el origen del bicho? ¿Y por qué químicamente cuando le cae agua le salen otros mogwai? Esas son cosas que en aquella época nos importaba tres pepinos y por eso disfrutábamos las películas como las disfrutábamos. Y los Gremlins, pues eso, es un clásico, funciona todo en la película, guión, montaje, dirección, todo el reparto está muy bien, tanto los que son más veteranos como los más jovencitos. Y yo soy muy fan de la secuela. La secuela le dieron muchísimas más libertad a Joe Dante y tiene ahí una crítica al corporativismo y al capitalismo brutal. Además, el personaje de John Glover, el Clamp, el empresario este, que es una mezcla entre Ted Turner y Donald Trump, porque es que a Donald Trump le mete tralla ahí y todavía Donald Trump no tenía un cargo tan importante como el que tiene ahora. A mí me encanta. Además, el diseño de los Gremlins está más elaborado, se distinguen unos de otros con más facilidad. Luego tenemos esas mutaciones, Christopher Lee por ahí. Las mutaciones que son geniales, el Gremlin araña, el Gremlin gárgola, está genial. El Gremlin inteligente que habla, que aquí en España lo dobló el gran Constantino Romero. Y la verdad es que yo soy muy fan de los Gremlins 2 como lo soy también de los Cazafantasmas 2. Es que los Gremlins 2 es mucho más divertida que la primera. Creo que tiraron más por el humor directamente que la primera entrega, que creo que sí es más terrorífica, mucho más terrorífica. Y es que es verdad que es una secuela muy divertida, que es que te ves la primera y si tienes, por lo que hablaba muchas veces, a lo mejor estás de fin de semana tranquilo y dices, venga, pues voy a ver la segunda del tiro. ¿Qué leche? Que está... A mí son películas que de verdad que me encantan. Es que es anarquía pura la película. Se nota que Spielberg le dio mucha más libertad a Joe Dante, que dice que luego se arrepintió. Pero bueno, coño, si es que a la mitad de la película los Gremlins rompen la película y empiezan a hacer sombras chinescas y aparecen los Looney Tunes y vamos, es que más loca no podía ser la película. Y cuando se meten en otras películas también. Con John Wayne. Con John Wayne, y luego también estaba la otra escena que creo que la modificaron según era para televisión o para cines, que era con Hulk Hogan. Muchísimo mejor la de John Wayne. Es decir, la de Hulk Hogan está graciosa porque él estaba de moda ahí, empezaba a decir a los Gremlins que dejaran la película, no sé qué. Pero la de los tres Gremlins vestidos de cowboy disparándole a John Wayne y ahí fingiendo que se mueren, me parece magistral. No, la verdad que es una película que es lo que tiene, volvemos lo que tú decías antes, que yo, es verdad que en ese sentido soy fan. Los 80 tenían como otra libertad creativa, no tenías que hacer tanto hincapié en los detalles, no te preocupaban tanto. Yo creo que también era otro público que entraba directamente a esas tramas. Si hay un bicho que no puede comer después de las 12, que no puede mojarse y que no le puede dar la luz, pues ya está, pues hay un bicho. Es que en verdad, si te paras a pensar, es muy vampiresco. El tema de agua, el agua bendita, la luz, pasa que a pequeña escala, luego pasa que se transforman y son... Yo siempre pensé que a mí me hacía mucha gracia porque el nombre de Gremlin me recordaba mucho a Kremlin, que claro, y está el personaje que habla de la Guerra Fría, ¿no? Que está muy obsesionado con los rusos, porque al final los 80 era mucho eso, siempre te estaban hablando de la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia, y no sé si era una forma también de colarte mensajes o de reírse del tema. Bueno, el término Gremlin viene de mucho tiempo atrás. Teóricamente eran unos bichitos que desmantelaban los aviones durante la Segunda Guerra Mundial. De manera que no tiene por qué asociarse a los rusos, pero vamos, yo no había caído nunca en que el término se parece. Y mira, otra teoría más, ¿por qué no? Y bueno, vamos a pasar ahora a Cazafantasmas, que es otra película loca. O sea, es como... Muy original. Y lo que funcionó muy bien de los Cazafantasmas es que volvemos a una mezcla entre comedia y terror que funciona muy bien, pero el planteamiento es que es muy original. Coger a cuatro, bueno, a dos nerds, uno que es más chuleta y luego al pobre otro que lo meten ahí cuando ya está establecido el grupo y que se pongan a cazar fantasmas, el planteamiento es buenísimo. Y hay que decirlo que funcionó bastante mejor que Gremlin. Mucho, recaudó muchísimo más dinero. Que es un pique que siempre ha tenido Steven Spielberg con Ivan Reitman. Pero es que los cazafantasmas
era una mezcla potentísima de género. Claro, es que al final también ten en cuenta que de cara a venderla es mucho más fácil vender Cazafantasmas que Gremlin, porque al final Sí, Gremlin es más oscura y por mucho que quieras vender la parte de navideña y tal, Cazafantasmas se vende mejor por el tema del humor, lo que tú decías, tenía varios cómicos que venían de Saturday Night Live, Bill Murray desfasado, Sigourney Weaver. es que eso, y fantasmas, es que al final estás hablando de una gente que hace negocios de cazar fantasmas, es magnífico. Es que... Pero también hay que decir que el Cazafantasmas tiene sus escenas también de terror bastante potentes. Desde la primera en la biblioteca, la famosa de la nevera, con el personaje de Sigourney Weaver. Y vamos, yo de crío, a mí me traumatizó la primera vez que vi a Gosser del Gosseriano. Yo me cagué vivo, vamos. La actriz que lo interpretaba es que tiene una presencia física muy magnética. Y vamos, a mí me traumatizó. Luego ya cuando aparecía el de los Marshmallows, el famoso Stay Puft, Sí, pues ya te enamora, porque es un muñeco así rechoncho como el de Michelin y eso. Pero yo me traumaticé con varias escenas de los cazafantasmas cuando la vi de crío. no, que tenían sus momentos bastante oscuros también, porque creo que jugaban más, siempre la línea estaba como más difusa, ¿no? ¿Dónde está el terror extremo? ¿Dónde está el terror que hasta aquí puede llegar? ¿Dónde sabes que los niños van a taparse los ojos y los adultos van a seguir disfrutando de la película? Era como darle un poco de todo, ¿no? Venga, esta parte es para más adultos, ya esto continuamos con los niños, para todo el público. Venga, otro toque de atención para los adultos, porque al final también tenía la sensualidad de Sigourney Weaver, que quieras que no también está ahí. O sea, juega con ciertos elementos que quieras que no llaman al público adulto, pero sin pasar la línea para que siga siendo, pues no sé si sería un PG-13, ¿no? En aquella época. Quiero recordar que sí, quiero recordar que sí. Claro, el famoso PG-13, si era lo que luchaban prácticamente todos los productores. Es como esa toque de atención que dice, vale, va a haber una película para todos, pero sin ser para todos. Lo que hace que el adulto termine de decir, bueno, venga, que también voy a disfrutarla yo porque al final soy yo el que pone el dinero. Y luego tiene unos efectos especiales prácticos que a mí me encantan, porque lo que tú decías, la primera escena de la biblioteca, yo me acuerdo que viendo el remake que hicieron, o sea, a mí, de hecho, lo que no me gustó del remake fueron los fantasmas. Me parecieron horribles. Con esa estética verde, digital, que no me creía. No sé, estaba viendo un videojuego algunas veces. No, a mí esa parte no me convenció para nada del remake. De hecho, a mí me enamoran todavía los efectos clásicos, digitalizados, no sé, a mí es que el primer monstruo me encantaba y luego pues, o por ejemplo lo que tú dices, la escena de la nevera, del sillón, cuando salen todas las manos del sillón, que está genialmente hecho y son efectos clásicos que están, si es que no fallan, si es que aparte te los crees porque lo estás viendo, es decir, sean mejores o peores, te los crees porque lo estás viendo. Sí, 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 sí. Y luego al final volvemos a lo mismo, al final tiene a un muñeco que se mezcla muy bien con las escenas reales, pero al final es un muñeco real de alguien que está andando, que está disfrazado, que está genialmente hecho. Y a mí esos efectos especiales clásicos, que sí, que es verdad que han pasado años y que a día de hoy pues puede encantar, pero son más creíbles, por otro lado, a mí particularmente. Y luego, bueno, luego tiene ese desarrollo de la trama con el edificio, tiene el personaje de Rick Moranis con el que me río mucho. Ya digo, a mí que ese personaje, a mí es que me encanta ese personaje. Que de hecho creo que ellos se dieron cuenta de que el personaje había tenido mucho tirón y decidieron darle más protagonismo en la segunda entrega. Sí. En la segunda Eh, entrega es genial. la segunda entrega, a mí, como decíamos de los Gremlins 2, para mí no es tan buena, pero vamos, todo lo relacionado, ya no solo el personaje de Rick Moranis que le da más protagonismo, vuelve a ser un vehículo para el lucimiento de Bill Murray, porque las dos películas lo son, los mejores diálogos son para él, Peter Beckman es el que se lleva la película, pero todos están bien, y luego en la segunda funciona muy bien todo lo de los mocos rosas, que se acuestan con ellos para hablar con ellos, para ver cómo reacciona. Y bueno, Vigor Cárpato, la tristeza de Moldavia, me parece un personaje que ni es un personaje ni nada, pero queda muy bien. Y luego ese final con la Estatua de la Libertad, aunque atufa un poquillo al típico patriotismo americano, no sé, queda muy chulo, queda muy chulo. Y Tuvo el además, el problema personaje de... de...
de Peter McNichol, tío, que a mí me encanta también. A mí me encanta. Está pasadísimo de rosca, pero me parece que es un personaje muy divertido. Cuando sale vestido de niñera para arrastrar al hijo de Sigourney Weaver y estira la mano así. No sé, tiene momentos que a mí me gustan mucho. No es tan buena como la primera, pero tiene sus cosillas que funcionan bastante bien. A mí la escena del metro me encanta. Toda la Muy escena buena. cuando se ve. Sí, no, yo qué sé. Es una secuela que merece mucho la pena. Y yo soy muy defensor del remake, con sus cosas y demás, pero partiendo de que me pareció terrible el trato que se le dio a las actrices, al director, que el tráiler de la película fuera el que tenía más dislike de la historia de YouTube antes de verse la película. Y luego la película podía haber mejorado en algunos aspectos, pero a mí me parece muy, 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 muy divertida, vamos. Las actrices están geniales, Chris Hemsworth se sale porque tiene una vis cómica que hay que explotarla más, aunque no sea con Thor. Pero la verdad es que a mí me gustó mucho, el reboot me gustó mucho. Ahora ya veremos a ver lo que van a hacer con esta tercera entrega que tiene pinta de ser Stranger Things meets Cazafantasmas. Pero bueno, ya veremos. Tenemos las dos clásicas y sobre todo la primera que es la Una que de las llevamos. cosas, una de las cosas que se decía mucho de la que yo que he comentado y tal, es que la segunda prácticamente es un remake de la primera. Estamos hablando de la segunda entrega. O sea, tiene prácticamente igual, tiene los mismos pasos que la primera. No sé si tú más o menos pensarás igual. Sí, está estructurada de manera bastante parecida. Lo que pasa es que, claro, en la segunda tenemos lo de que no son cazafantasmas y luego ya vuelven al redil, ¿no? Vuelven porque la ciudad los vuelve a necesitar. Pero sí, si es que de todas formas muchísimas películas de la época, pues las secuelas eran casi remake. Ahí tenemos Terroríficamente Muertos y Evil Dead 2, que prácticamente es eso, es un remake de Posesión Infernal con una vis más cómica. Pero bueno, eso son cosas de Hollywood. Ven que la fórmula de la primera película funciona y dicen, venga, vamos a hacer una continuación, pero vamos a intentar seguir todos los parámetros de la primera, lo que funcionó y lo que al público le gustó, y vamos para adelante. Y yo, para mí, por eso funciona la segunda, independientemente de que el primer fin de semana en la taquilla lo reventó y luego no me acuerdo qué otro pelotazo de Hollywood se estrenó, que la hundió directamente en la taquilla. No me acuerdo si era el Batman de Tim Burton o alguna otra película que la dejó en agua de barrajas, pero aún así, yo muy fan de la segunda también. Sí, es verdad que la segunda entrega de Cazafantasmas, lo que era el aspecto de terror, prácticamente desaparece. No es como en la primera, que sí tenía esos momentos de terror, porque yo sí estoy recordando ahora mismo, pero no recuerdo ningún momento de terror. No, no como en la primera, que sí tenía esos momentos. No tiene tantos, pero por ejemplo, a mí, yo creo recordar que me impactó bastante la vez que Ray lo posee Vigo, cuando está mirando el cuadro. Sí, sí, Esa lo que pasa es que, escena claro, es al final está tan potente. rodeado de comedia de los personajes que no termina, por eso digo que no termina de haber momentos de terror como en la primera, que sí lo hay, por ejemplo, lo que decías tú, la escena de la cocina o la escena del principio, que bueno, la escena del principio de la primera entrega se corta enseguida porque como salen ellos huyendo con una música de comedia, pues enseguida rompe ese clima terrorífico. Pero esta segunda entrega sí la recuerdo como mucho con más comedia, con mucho más comedia, ya directamente abrazando a la comedia y olvidándose del terror que otra cosa. Tenía, ya digo, quizás el momento terrorífico de la película es cuando están en el metro y de repente ven todas las cabezas las picas, que creo que es un momento terrorífico, ese momento sí está genial, pero luego por lo demás tiene momentos muy, muy curiosos, muy divertidos, muy que te ríes, que no puedes evitar. Lo que pasa es que ahora estoy teniendo una duda. Que sé que tiene delito, que no me acuerdo bien, pero el Titanic, ¿en qué llegaba? ¿La primera o la segunda entrega? Es que yo estoy ahora mismo con la duda también. Ya no me acuerdo si era en la primera o en la segunda, pero esa escena era buenísima. Esa escena era Fue, es buenísima. que me parecía brutal. Sí ha llegado. Creo que era más de la primera, que era ya una vez que han abierto el vórtice. Lo que pasa es que no lo recuerdo bien ahora, joder, qué rabia. Me estoy con la Bueno, cabeza ahí un si alguien se poco. acuerda, que lo ponga en los comentarios, porque estamos con la duda, pero es que yo estaba pensando en esa escena también, porque es que me parece muy, muy, muy graciosa. Ah, bueno, y otra que me encanta de Cazafantasmas 2, que es el momento en el que ellos vuelven ya, es cuando están en el juicio y aparecen los dos ejecutados en la silla eléctrica, que sus fantasmas están muy, muy bien diseñados, y ya se ponen ellos los aceleradores, los cargadores de protones, estos, Sí. los cacharros ellos que utilizan para cazar a fantasmas, y están, todavía no está Winston, como siempre, lo daban del lado.
Y estaban Peter, Rey y Egon, Harold Ramis, que en paz descanse, y, y hacen lo de do, re, y cuando lo enciende dice Egon. Hostia, ese momento es una actividad, yo cada vez que lo veo que me descojono de risa. No, y aparte, una de las cosas también me gusta además que me río mucho porque empieza la película desmitificando la película. Sí, sí, Porque sí, tú ves, totalmente. ves bueno, iba a decir su ranchera, ¿no? El El Ecto coche de los 1, cazafantasmas. Y van a un puñetero cumpleaños, tío. Y cuando están a ahí ya contar las preparando, batallitas. cuando están preparando la cancioncilla y empiezan los niños, ¡a la masa, a la masa! Que claro, ahora la gente dirá, ¿la masa? ¿Quién es la masa? La masa es como se llamaba antes a Hulk. Hulk. Pero yo siempre me río un montón porque algunas veces me pasa cuando escucho lo de ¿y a quién vas a llamar? Y yo digo, ¡a la masa! ¡A la... Bueno, y el personaje de Will Murray, el Peter Beckman, en un programa tipo Cuarto Milenio, ahí vendiendo mamandurria y Sí. magufada, que es buenísimo también. Mola por eso, porque cada uno de los personajes ya estaba a lo suyo y se reúnen para volver a ser los cazafantasmas y funciona muy bien. Muy bien. Pero lo mejor de la película es la total falta de respeto a profesiones serias, porque Sí, tenemos sí. el personaje de Sigourney Weaver, que en la primera es una violinista reputada, ¿no? Era violinista o chelista, no me acuerdo exactamente qué era. Sí. Y de repente en esta es restauradora, porque sí, ahora, como si cualquiera pudiera restaurar. Además, me hace un montón de gracias porque están ahí en una sala sin ningún tipo de medida, con luz natural, ahí restaurando cuadros como el que no quiere la cosa. Bueno, me imagino al guionista diciendo, pues va a ser restauradora y ya está. Porque... Es más, yo me imagino a los restauradores de arte ahí mordiéndose la uña diciendo, no, por favor, no. No, y lo del cuadro de... Me da pena porque el personaje, el malo, no tuviera más peso, que solo apareciera al final, tío. Hubiese un puntazo Sí. poder ver, haberlo podido ver en acción, tío. Que hubiese salido del cuadro, tener esos momentos del terrorífico, porque me parece... luego, es que eso, es que es una segunda entrega que tiene momentazos, cuando salen ellos después de haberse caído al río de mocos y salen y se están peleando. ¡No, no, quitaron los mocos! ¡Corre, rápido! O cuando se cargan todo el alumbrado y llega la policía. Es que son partes. Fíjate que hay momentos en los que te digo de verdad que me. Claro, como a lo mejor abrazan más la comedia, pero hay momentos en los que me entretienen casi más que en la primera, tío. Hay esos No. momentos en los que digo, no sé si me entretiene más esta secuela que la original. No sé si alguna vez te ha pasado o no, o eres más defensor de la primera. Es que claro, como a la segunda se la ha criticado tanto y yo soy defensor, pues no sabría decirte. Es que para mí las dos son muy equivalentes. Pero vamos, tú date cuenta de si a nosotros nos gusta que estamos hablando más de la segunda que de la primera. Pues yo qué sé, es una película que yo soy muy fan. Es decir, la primera es la icónica, es la que creó el mito, la que todo el mundo tiene en un altar, pero yo con la segunda a muerte. Con Vigo, el Cárpato vamos, hasta el final. No, y tener los personajes. También al final, ten en cuenta que ya tienes los personajes. Es que es lo que tienen las segundas partes, que muy mal lo tienes que hacer para cagarla. Tienes los personajes que son súper divertidos, que son graciosos, que ya has tenido toda una primera entrega para presentarlos. Ahora ya puedes desarrollar, los puedes desarrollar en otros aspectos. Me encanta porque los desarrollan desde el punto de vista del fracaso. Ellos vienen de eso, de todo lo que... Además es que me encanta porque desmitifican lo que eran los cazafantasmas. Salvaron la ciudad, después de salvar la ciudad, encima los culpan a ellos de que todo lo que pasó fue culpa suya, se están ganando la vida como pueden. Lo de eso, lo de la entrevista que está haciendo con el loco, diciendo, sí, ¿y qué le parece? No sé qué. Creo que también escribió el libro, ¿no? Quiero recordar que iba a Sí, presentar sí, sí. Es genial, porque hay que ser muy, muy inteligente para reírte de tus personajes. Y Sí, eso no sí, lo sí. hace cualquiera. Cualquiera no crea una película mítica y dice, bueno, pues ahora todo lo que hemos hecho nos vamos a reír de ello. Y de hecho, fíjate, porque hoy pasa que tú coges, como pasó con los últimos Jedi, desmitifica al Iba a personaje decírtelo de ahora Luke mismo. Skywalker y se te echan a la cabeza. Y ellos, en cambio, lo hicieron en los 80, es decir, bueno, hemos creado unos personajes que han salvado a la ciudad y por ende casi al mundo y los vamos a desmitificar. Tío, es que, de verdad, un tío que ha salvado la ciudad está haciendo fiestas de cumpleaños.
Es que es lo que dices tú, bueno, y porque se mantenía el mismo equipo, estaban Evan Reitman, el guión volvía a ser de Dan Aykroyd y Harold Ramis, pero tú imagínate que Los Cazafantasmas la original se hubiera estrenado hace 5 años. Se estrena esta secuela con un director distinto. Y nada más que el arranque desmitificando lo de la primera, ardería en las redes ¡Buah! como ardió con Star Wars. No puede ser porque son unos héroes, porque como acabó la primera, la gente aplaudiéndole, no puede ser que... Bueno, y aquí lo que verdaderamente la gente se olvida es que en la vida real, un día está aquí arriba con el Sí, sí, beneplácito sí, de la sí. gente y al día siguiente está aquí abajo y es la misma gente la que te ha llevado ahí. O sea, más real que eso es imposible. No sé, son películas, tanto Los Gremlins como Cazafantasmas, son películas que son de otra época, evidentemente, evidentemente, Sí. pero yo creo que son de una época en la que el cine se extendía de una forma en la que la industria era poderosa, había que hacer mucho dinero, que sí, pero al mismo tiempo jugaban muy bien pues, con lo que hablábamos, con esa mezcla de terror infantil, escenas casi grotescas, cine para adultos, que es muy difícil. A mí, por lo menos, particularmente, me cuesta mucho trabajo verlo hoy día. Sí, Algo, es complicado. o está en el cine para adultos o está en el cine infantil. En términos medios es difícil. Pero también es verdad que es que el cine comercial de los 80, el americano, fue el mejor. A un nivel de entretenimiento para los jóvenes y demás. Y luego, pues, hay que tener en cuenta que, como tú dices, miraban por el dinero, evidentemente, porque son las mayors de Hollywood, pero no miraban hasta cierto punto más por la versión artística, por la visión que querían dar a los profesionales, que ahora. Ahora, pues, coges un director estándar y unos guionistas estándar y te hacen 4 o 5 entregas de una saga, pero en aquella época era distinto. En películas como esta, Los Cazafantasmas, Los Gremlins, Los Goonies, Exploradores de Joe Dante también, son películas que daban una visión completamente distinta del cine comercial, más artesanal y no tan mimética como la que tenemos ahora. Que luego, pues, también hay ejemplos que son muy disfrutables, pero curiosamente los ejemplos más disfrutables que tenemos beben de estas películas de los 80. Es que tú imagínate qué década más esplendorosa para un amante del cine que la viviera en Estados Unidos. Es decir, estamos hablando de una década que tiene La Cosa, que tiene Terminator, que tiene Conan, que tiene Depredador, que tiene la secuela de Alien, que tiene tanta, que dices, el Cazafantasmas, Gremlin, una época desde el 80 al 89 gloriosa, Sí, sí, gloriosa, sí. Bueno, y estoy hablando así de las más, de las que me vienen a la cabeza, pero que te pone a pensar, lo que hablaba, Jungla de Cristal, Arma Letal, Ah, Tango y Cash, no sé, vivir esa época en el cine, ser un amante del cine en aquella época en Estados Unidos, tuvo que ser épico, épico. pero claro, nosotros ahora con perspectiva lo vemos épico, porque para ellos y para la crítica especializada en aquella época, pues era que siguen siendo cosas de entretenimiento, pero tienen un calado, el tiempo le ha dado un calado que las magnifica en cierta manera, con más motivos o con menos motivos. Pero en aquella época estaba muy mal visto, coño. Si nada más que tenemos que ver el ejemplo de John McTiernan, que a John McTiernan se le ha considerado el grandísimo director que es, ¿hace cuánto? 10 años. Porque John McTiernan era, bueno, pues un tío que hacía películas de acción, entretenía, y eso no era cine trascendente y demás. Y ahora pues echamos de menos el cine de John McTiernan, pues una barbaridad. Estamos deseando que le den algún proyecto para que siga rodando. Incluso más todavía, creo que todavía un caso más flagrante, porque a lo mejor es verdad que Richard McTiernan luego tuvo altibajo en su carrera de películas que a lo mejor no terminó de estar a la altura, pero lo que hablábamos tú y yo, que comentábamos por Twitter, Richard Donner, que es un director que tiene una carrera que siempre está por encima de la media, que podemos decir que siempre que tiene excelencia en su carrera. Decía, es muy raro ver una película de Richard Donner y decir que es mala. Yo creo que todas sus películas están por encima del 5. Si fuéramos del 1 Sí. al 10, yo creo que todas las películas de Richard Donner están por encima del 5. Y tú hablas de Richard Donner hoy día y sí, alguien que te hable de Superman, pero que en general, ¿quién se acuerda de Richard Donner, tío?
Y ese, bueno, el fandom sí se acuerda, principalmente del género superheroico, pero es que encima estamos hablando de uno de los artesanos más versátiles que ha dado Hollywood, que lo mismo te hacía Superman, que te hacía La Profecía, que es terror, te hacía Lady Halcón, que es fantasía heroica o espada y brujería, lo que quieras, te hacía Arma Letal, que era acción, y luego te hacía comedia, como Maverick, un veterano que ojalá salga esa quinta entrega de Arma Letal, porque el tío tiene ya 90 y tantos años y no sé cuánto nos va a durar, pero ojalá que mucho más. No, y es una pena. Y claro, por eso digo que tú mencionas a Richard Donner y dices, ¿Richard quién? Cuando ha sido un director todoterreno. Lo ha Sí, sí, tocado sí. todo. Parece que muchas veces, por desgracia, si no te especializas, pasas desapercibido para la historia, no sé que sea un Kubrick. Sí, Y bueno, y Spielberg, evidentemente, porque fue padre del blockbuster, porque Spielberg lo que exactamente. hizo fue crear blockbuster, películas que daba igual el género, lo reventaban en verano. Pero Richard Donner para mí siempre va a ser un director que creo que no ha tenido el reconocimiento que debería y que tuvo una carrera magistral en los 80 con cine que tú lo ves, ya digo, por lo menos particularmente para mí, son películas que están del 5 para arriba. Ya te puede gustar más, te puede gustar menos, lo puedes. Pero incluso sus últimas películas, que creo que su última película fue 16 calles, si no me equivoco, Sí, con sí, Bruce sí. Willis. Una película súper bien hecha, Ujú. súper bien hecha, con un thriller muy sencillo. De las últimas películas de Bruce Willis, las que Bruce Willis está de puta madre, porque Sí, las sí, cosas como son. Con Mos Def, que creo que era un rapero que le sí, gusta sí, la sí, sí. comedia, que hace un papelazo también. Con David David Morse, Morse, creo que era de secundario también. David Morse, que es un secundario de lujo, vamos, un fenómeno. Una película muy entretenida, con esos típicos héroes que tienen más oscuros que claros. Genial, tío. Y ahí está, tío, una película que pasó también un poco desapercibida, no sé. Pero bueno, lo que hablábamos, bueno, esto venía porque eso, que el cine de los 80 era una forma creo que hasta la misma industria todavía como que permitía un poco que las películas tuvieran el sello de los directores, de los guionistas, de los productores, y no era tanto esa fábrica de películas que vemos y que al mes siguiente vemos otra igual, que al mes siguiente vemos otra igual y que ya se nos ha olvidado cuando acaba el año, Sí, 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 totalmente. Totalmente de porque están acuerdo. hechas como con patrones y es lo que yo creo que por eso cuando hablamos del cine del 80 eran muy diferentes la una de la otra, más allá de toda esa libertad y de esa falta de rigor en el guión, porque eso estaba ahí. Pero bueno, era un cine que muchos añoramos. Luego, pues a lo mejor ahora vendrá una generación que añore el cine de los 90, no digo que no, que yo no soy muy defensor de mucho. Había películas de acción que me gustaban mucho del cine de los 90, que disfruto mucho, pero bueno, ya hablaremos del cine de los 90 en otro programa. Exacto, exacto, exacto. Y bueno, yo creo que hasta aquí el repaso. Yo qué sé, nos podemos comprometer más adelante a hacer un programa pero a lo mejor contando más anécdotas de las películas, ¿no? Sí, 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 sí. Hombre, hemos hecho es un repaso por la efeméride de que las dos se estrenaron al mismo tiempo, hace ya en el año 84, 36 años, pero sí, sí, podemos dedicarle un vídeo a cada una, hablar en profundidad de las dos entregas que tiene cada una de las sagas Hablando, y hablando de la carrera de los directores de cada una también. exactamente, exactamente. Pero vamos, esto era en plan recordatorio, en plan vídeo retro y nada, que teníamos ganas de comentarlo. Bueno, pues vamos a terminar ya porque ya nos estamos yendo de madre. Exactamente. Y muchas gracias. Bueno, pues ya me despedí. Lo de siempre, os recuerdo canal de YouTube. Si os gusta, suscribiros y campanita para que lleguen las notificaciones. Hemos estado una temporada parados, pero volvemos. Tenéis también el canal de Instagram, con un montón de actualizaciones. Juan Luis va comentando películas que se van presentando ese día. Menos más que Paramount ya ha parado un poco con Rob Bailey, con Dave. Y con Dagon y con Roba Santa, pues volverán. Eh, echamos en falta las compras de Holby, que hace tiempo que ya no las hace. Alguna haré. Lo que pasa que es que ahora con con todo lo del estado del alarma y eso he parado un poco,
pero alguna cosita me ha llegado ya y ya haremos alguno de compra. Bueno, también hay que decir que Juan Luis ahora está escribiendo un libro, no se puede dar más pistas. Está Sí. escribiendo un libro que yo estoy deseando de ver, bueno, de leer. En este caso, yo es que estamos estoy deseando de leer. Enhorabuena, Juan Luis, por cierto. Muchísimas gracias. La cosa está dando los primeros pasos, va todavía para largo, pero bueno, la verdad es que estoy muy ilusionado. Mi primer libro sobre cine con la gente de Applehead Team, que es una editorial que está dedicada principalmente a hacer ensayos sobre cine de género, cine de serie B, fantástico, de terror. Y ojalá salga algo chulo de aquí. Ya cuando el vídeo Seguro. salga en su momento y eso, pues ya hablaremos de él. Sí, hablaremos y haremos cuando salga, porque yo sé de qué va. Tengo información exclusiva. Prometo hacer un especial con el libro y estoy deseando de que salga, aparte de que sepas, conociéndote, sé que va a ser un libro muy, muy interesante, muy ameno, que va a gustar, va a gustar, va a gustar. Yo Ojalá, sé que a ojalá, la ojalá. gente le va a gustar y que vamos deseando de que salga y que contra antes salga mejor. Y a ver si me lo Eso. puedo comprar de regalo de Reyes de este año. Lo intentaremos, lo Bueno, intentaremos. pues ya está. Hasta aquí la sesión de hoy. Muchas gracias por seguirnos, muchas gracias por vernos y hasta la próxima.